Creepypasta de la cura para el cáncer. Cuando Marisa dijo, tal vez deberíamos ver a otras personas, Nicholas decidió provocarle cáncer. Nicholas, como muchos genios, tenía su gran obsesión. La raíz de su monomanía no era difícil de rastrear. Después de todo, había perdido a sus padres por cáncer a la edad de 13 años. Fue testigo mudo de cómo se consumían, derramando fluidos mucilaginosos sobre las sábanas blancas y crujientes del hospital. El cáncer de colon, padre, y el cáncer de pulmón, madre, habían seguido en rápida sucesión. Exteriormente, se mantuvo estoico. Interiormente, era un torbellino de emociones. Primero un dolor debilitante, luego rabia contra sus padres por abandonarlo. Seguido de una culpa abrasadora. Culpa por sobrevivir. Culpa por no haber hecho nada para salvar a sus padres. Ciertamente había sido joven cuando todo sucedió, ni siquiera mayor de edad. Aún tenía dudas persistentes de que si hubiera hecho las preguntas adecuadas, insistido en que sus padres fueran a ver a otros médicos o a seguir otros tratamientos, y hubiera hablado por ellos cuando ellos no pudieron, las cosas podrían haber sido diferentes. Durante años rezó para que el cáncer se lo llevara también a él. 7 meses después de haber visto cómo bajaban el ataúd de su madre a la tumba de su padre, y una semana después de cumplir 13 años, Nicholas se matriculó en Harvard. A los 16 años se había graduado summa cum laude con un título en biología. A los 25 años, ya había publicado media docena de estudios innovadores, era profesor titular en su alma mater y doctor en medicina. Su objetivo era nada menos que el santo grial de la investigación sobre el cáncer. Una bala mágica para curar todos los cánceres. A los 28 años, frustrado por la incesante lucha por la financiación y las molestas distracciones de la docencia, dejó la academia para dedicarse a tiempo completo a la investigación en un laboratorio corporativo. Durante 12 años trabajó duro en Recombicon, insistiendo en trabajar solo, rodeado de colegas que se sentían incómodos por su intensidad melancólica. No le importaba que les pareciera un bicho raro, alto y delgado, con una cara alargada y triste, hombros encorvados, piel cetrina por las luces fluorescentes del laboratorio. Más de una vez lo habían comparado con John Carradine, el científico loco de las películas de serie B. Sin embargo, no hizo nada por disipar esa imagen, y optó por una vestimenta sombría y una barba oscura de 3 días, mientras cortaba mamíferos cancerosos con precisos movimientos de su bisturí. Pero la junta directiva de la corporación lo toleraba, veneraba incluso. Su trabajo había producido varias patentes lucrativas. Le dieron lo que necesitaba y lo dejaron en paz. De la misma manera que el cáncer había consumido implacablemente los órganos vitales de sus padres, también consumía su imaginación, día tras día en el laboratorio y durante las interminables noches de tensión en su espartano apartamento de paredes desnudas. Hasta que Marisa apareció en su vida, claro está. Incluso los genios obsesionados pueden enamorarse. El IRS había enviado a Marisa a auditarlo, ya que él nunca había presentado una declaración ni respondido a ninguna de sus cartas. Ella lo esperó fuera de su apartamento, hasta altas horas de la madrugada, hasta que él se arrastró hasta su casa desde el trabajo. Ella lo sobresaltó, apareciendo en la oscuridad, espectral, pálida como una luna gibosa, el óvalo de su hermoso rostro sobrenatural enmarcado por cabello blanco. Pero lo más sorprendente de todo eran sus ojos, pupilas de un rojo intenso, como las de un gato congelado en una fotografía, rodeadas de iris de un azul lechoso. Hechizado, Nicholas no podía apartar la mirada. Marisa era una albina de una belleza impresionante. Vestía un traje negro perfectamente entallado, un contraste impactante con su piel sin pigmentación y su cabello argentino. Un broche rojo granate en su solapa brillaba con la misma luz inquietante que sus ojos. «Has sido un chico malo», dijo, y eso fue todo lo que hizo falta para que Nicholas se enamorara perdidamente. Una auditoría puede ser algo simple si uno lleva buenos registros. O, si los registros son irregulares, puede llevar mucho tiempo, exigir que el auditor y el auditado pasen muchas horas juntos, cabeza a cabeza, entrelazando los detalles íntimos de la vida financiera de uno. El caso de Nicholas era el segundo. No solo sus padres eran de familia adinerada, llevaban consigo todas las acciones, bonos y otras inversiones diversas que había heredado y luego ignorado, sino que el generoso contrato de regalías que había negociado con su empresa de biotecnología le había reportado una pequeña fortuna ahora que 3 de los medicamentos que había desarrollado estaban arrasando en el mercado. Su obligación fiscal, incluidas las sanciones, era sustancial. 7 cifras, supuso ella. Sería necesaria una auditoría prolongada.
Nicholas estaba eufórico. En el transcurso de las semanas siguientes, pasó cada vez menos tiempo en el laboratorio y cada vez más en su apartamento con Marisa, examinando sus registros financieros y exponiendo lentamente su vida vacía a través de una auditoría. En cuestión de días, el cáncer había sido desplazado de todos sus pensamientos despiertos por ella. Cuando ella no estaba cerca, sufría los dolores del amor naciente, las noches de insomnio y los días tortuosos esperando su reaparición. Para prolongar la auditoría, perdió parte de la documentación crítica, que informó erróneamente a propósito en otros formularios. Ella no se inmutó. Pidieron pizza mientras intentaban dar sentido a sus declaraciones de ganancias y pérdidas. Dieron propinas a los expresos en la tienda de donuts local mientras ordenaban los recibos. Cuando resultó que era el presidente nominal de 3 corporaciones numeradas y que su patrimonio neto era de decenas de millones, se encogió de hombros. Marisa estaba claramente desconcertada por su reacción, por su indiferencia hacia su propia riqueza. Aún así, ella parecía simpatizar con él, empezó a llamarlo por su nombre de pila y a tocarle el brazo ligeramente cuando descubría algo interesante en el mar de documentos. Un día, incluso llevaron cajas con recibos de sueldo a cenar a su restaurante favorito, un íntimo café turco. Fue allí, después de la comida, donde ella le sugirió en broma que él podría aumentar sus miserables deducciones casándose con ella y teniendo un hijo. Matrimonio. Un hijo. Con Marisa. Su corazón se aceleró. Pasaron semanas antes del primer beso, semanas en las que Nicholas se preocupó sin cesar por sus sentimientos, repitió sus encuentros una y otra vez en su mente tratando de evaluar sus reacciones a sus torpes avances. Marisa. La hermosa y delicada Marisa. Cuando la última I estuvo puntuda y la última T cruzada en su regreso final, se besaron. Por primera vez, el cáncer parecía no tener importancia. Tal vez deberíamos ver a otras personas. Las palabras de Marisa sacaron a Nicholas de su cuerpo. Flotó sobre ellos, el cascarón vacío de su ser físico todavía en la cama junto a ella, congelado en el rechazo, su erección brillante, aún no disminuida, marchitándose instantáneamente. 2 veces antes había experimentado este fenómeno extracorporal. Ambas veces cuando el mismo oncólogo encorvado le había explicado que los cánceres de sus padres habían hecho metástasis. Las cosas no están saliendo como yo esperaba, dijo Marisa a las sombras de su dormitorio. Nicholas se desplomó sobre su cuerpo. Cada molécula de su ser quería gritar. ¡No! Estás equivocado. Pero permaneció con los labios apretados. Tan reservado como lo había estado al lado de las camas de hospital de sus padres. No creo que estés lista para este nivel de compromiso. ¿Cómo podía decir eso? Por supuesto que estaba listo. Esta noche había planeado decirle que la amaba. Que quería estar con ella para siempre. Demasiado tarde para eso ahora. A menos que, extendió la mano y la puso sobre su pecho, trazando su forma de la manera que a ella le gustaba. No lo hagas. Pero su inhalación brusca desmintió su advertencia. Nicholas deslizó el dorso de su mano por su vientre, sintió que diminutos pelos invisibles se erizaban para encontrarse con sus nudillos. Tan suave como una brisa, su mano se deslizó entre sus piernas, su largo dedo índice se estiró en el calor mucilaginoso. ¡No! Marisa se desenredó y se levantó, apareciendo desnuda a la luz de la luna, su piel impecable como la más fina porcelana inglesa. De una belleza que paralizaba el corazón. Un contraste, en la imaginación de Nicholas, con su propia forma flaca y tísica. Por supuesto que quería ver a otros hombres. Hombres más jóvenes y atractivos. Hombres a los que pudiera amar como él la amaba a ella. Se subió las sábanas hasta la barbilla, avergonzado de su lastimoso cadáver. Me estás dejando plantada. No lo digas así, Nicholas. Su ingenio le falló por completo. Ella se estaba escabullendo mientras que todo lo que él podía hacer era agarrar estúpidamente el borde de la sábana. Sabes que quiero tener hijos. Ella miró hacia otro lado. Lo siento, pero no creo que estés listo. Así que de eso se trataba. Estás equivocado. Mira, Nicholas, eres un buen tipo. Pero hay una ira dentro de ti que me asusta. Está envenenando nuestra relación. Apenas puedo soportarlo, así que ¿cómo podría lidiar con eso un niño? ¿Ira? Nicholas se quedó desconcertado. No sé de qué estás hablando. No puedes traer a tus padres de vuelta, dijo bruscamente, como si estuviera molesta con él por obligarla a explicar. Ni estando conmigo. O teniendo tu propio hijo. Marisa se puso las bragas, una ausencia de negro contra su piel de alabastro, deslizó los brazos por los tirantes de su sujetador, sus líneas oscuras bisecando sus pechos. Tengo que irme.
Su tono se suavizó y se volvió conciliador. Hablaremos de ello más tarde. Cuando estemos más tranquilos. La semana que viene. ¿De acuerdo? No tenía nada que decir. Demasiado rápido, recogió sus cosas y se fue, dejando a Nicholas en la oscuridad, con una imagen fantasmal de su luminiscencia desnuda grabada indeleblemente en sus córneas. Se sintió abandonado, perdido, tanto como el día que estuvo solo ante las tumbas gemelas de sus padres. Fue entonces cuando supo que tenía que provocarle cáncer. La esencia de su plan era simple. La salvaría y ella lo amaría. ¿Cómo hacerlo? 3 años atrás había trabajado en un proyecto clandestino financiado por la CIA. La agencia había solicitado un sistema de administración indetectable para cánceres agresivos utilizando vectores virales emasculados, una especie de terapia genética perjudicial. Nicholas sacó los archivos antiguos. El cáncer que seleccionó, un cáncer de páncreas acelerado, era uno que había engendrado en su laboratorio. Conocía las proteínas de la superficie celular tan íntimamente como hubiera conocido el rostro de su propio hijo. Y también conocía sus debilidades. En sus experimentos, descubrió que podía vencer fácilmente la neoplasia maligna, logrando recuperaciones milagrosas en chimpancés que languidecían en las últimas etapas de la enfermedad. También sabía que las terapias convencionales serían inútiles para combatir su variante. Era ideal. El único problema era su sistema de suspensión líquida, demasiado oscuro, demasiado viscoso y con un regusto fuerte y picante que lo hacía inútil para la CIA. Pero a Marisa le encantaba el café espeso y salobre que servían en el restaurante turco. Nicholas tenía razón al creer que el líquido turbio era una de las pocas sustancias que probablemente enmascararían el sabor, el olor y la apariencia de su sustancia acre y cancerígena. Un pequeño tubo exprimidor en su bolsillo. Un momento oportuno en el que ella se disculpó para ir al baño. Nicholas cogió una cucharilla plateada, la removió y observó cómo el líquido se difundía en la taza en miniatura. Marisa regresó y volvió a sentarse. Lo miró de forma extraña. Nicholas frunció el ceño y luego se dio cuenta de que todavía estaba revolviendo el café. Lo siento, dijo, dejando caer la cuchara. Ella miró su taza, luego a él. ¿Estás bien? El sudor le corría por la sien. Bien. Se le hizo un nudo en el estómago. Hasta ahora había estado tan concentrado en preparar su cáncer que no había tenido tiempo de experimentar dudas. Ahora la miró a ella, a la hermosa Marisa. ¿Qué demonios estaba haciendo? Extendió la mano para coger su taza y la rodeó con los dedos. Esa probablemente esté fría. Te pediré otra. Ella agarró su muñeca. Nicholas sintió su propio pulso acelerado latiendo bajo sus pálidos dedos. No. Está bien. Yo tengo que irme. ¿Irme? Pero en realidad no hemos hablado. No estoy segura de que haya mucho más que decir. Ella miró hacia otro lado, hacia la ventana. Además, dijo, demasiado casualmente, mientras soltaba su muñeca. Realmente tengo que irme. Otro caso. Otro caso. ¿Otra auditoría a altas horas de la noche? ¿Como la suya? Nicholas sintió náuseas. Soltó la taza. Marisa la recogió y se la llevó a los labios. Nicholas la observó mientras bebía. Dejó su parte de la cuenta sobre la mesa y, con un casto beso en la mejilla de Nicholas, se fue. 6 semanas después, lo llamó desde la sala de oncología. Pregúntele a cualquier investigador. Por muy bueno que sea un chimpancé para modelar a un ser humano, un chimpancé no es un ser humano. Por eso, no debería haber sido una completa sorpresa para Nicholas cuando las cosas salieron mal. En medio del sonido del monitor y el goteo de la vía intravenosa, se cernió sobre su cama de hospital, devastado. Los dedos de Marisa se aferraron débilmente a los suyos. Parecía engañosamente normal. Pero por dentro las cosas habían salido muy mal. A diferencia de los experimentos de laboratorio, el cáncer de Marisa había hecho metástasis. Se había deslizado a otros órganos a los que no se suponía que debía haber ido. Se había propagado con una virulencia unánime que desconcertó a los médicos del hospital. En cuestión de semanas, el pobre cuerpo de Marisa no solo había sido atacado por un cáncer de páncreas, sino que había sido asediado por una inexplicable oleada de otros cánceres que afectaban su colon, pulmones y garganta. La cura milagrosa de Nicholas apuntaba solo a un objetivo, el páncreas. En ese sentido, el fármaco experimental que les ofreció a los médicos había funcionado excepcionalmente bien. Estaban singularmente impresionados por los resultados. Pero en cuanto a los otros cánceres, le dieron 4 meses, como máximo. Nicholas miró el hermoso y triste rostro de Marisa. Ella lo abandonaría como lo habían hecho sus padres.
Y, a pesar de todo su genio, no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. ¿O sí? Trofoblastos fusionados. Había hecho la propuesta a la junta directiva varios años atrás. Su idea era combatir el cáncer con un vector igualmente agresivo: células embrionarias. O, más específicamente, trofoblastos cultivados a partir de células embrionarias. Después de todo, la lucha del embrión por enterrarse en el útero de su madre solo era rivalizada por el ataque del cáncer maligno al tejido normal. Su animación de PowerPoint mostraba las células diseñadas, sus balas de magia negra, dispersándose por todo el cuerpo como un enjambre de abejas furiosas, apuntando a los tumores malignos, luego secuestrando sangre crítica para su propio apetito voraz, matando de hambre a la malignidad. Una vez que su anfitrión muriera, las células trofoblastas diseñadas también morirían de hambre. En la pantalla de Nicholas, marañas brillantes de células tumorales se desmoronaron bajo el ataque, desapareciendo por completo. Remisión completa en cuestión de días. Un catolicón para todos los cánceres en una sola jeringa. Una presentación convincente, pensó. Por desgracia, a la Junta no le había parecido así. Más bien, le pareció desagradable. Desarrollar armas biológicas para la CIA era una cosa. Crear embriones humanos de los que extraer células era otra. El apoyo al proyecto fue rechazado rotundamente, lo que hizo imposible que Nicholas obtuviera el material embrionario que necesitaba para sus experimentos. Siguió adelante. Solo que ahora su bala mágica era la última esperanza de Marisa. Ella simplemente tenía demasiados tumores, demasiados objetivos, incluso si él robaba todos los medicamentos experimentales que él y sus colegas habían producido y la llenaba de ellos. Así que Nicholas hizo una copia de los archivos necesarios, cerró las tapas de varias placas de Petri y metió todo en su maletín. Luego presentó su renuncia. Al día siguiente alquiló una carnicería vacía y gastó una cantidad importante de sus activos líquidos en equiparla. El lugar estaba en medio de un barrio industrial, rodeado de almacenes en decadencia por 3 lados y una estación de ferrocarril por el cuarto. Pintó las ventanas y trabajó febrilmente para convertir la tienda en parte laboratorio, parte quirófano. Instaló todo lo necesario para análisis de sangre y biopsias, luego montó una especie de centro de diagnóstico por imágenes, que incluía un ecógrafo y una unidad de rayos X usada. Contra una pared colocó un estante para una docena de jaulas para ratas. Contra la otra colocó 2 contenedores azules forrados de plástico para los desechos animales. Usaría los animales para realizar pruebas de toxicidad y efectos secundarios, al menos siempre que el tiempo lo permitiera. Mucho después de que terminaran las horas de visita, el pasillo estaba en silencio, salvo por algún gemido inspirado en una pesadilla o una tos distante cargada de esputo. Sin ser visto, Nicholas pasó junto a la enfermera de guardia somnolienta y se deslizó hacia la habitación oscura de Marisa. Tenía los ojos cerrados y el pecho le subía y bajaba con un silbido irregular. Había pasado una semana desde su última visita, había estado ocupado preparando su laboratorio y comenzando la primera serie de experimentos con animales vivos, y su estado se había deteriorado tanto que Nicholas se sorprendió y se quedó momentáneamente inactivo. Parecía vacía, con las mejillas hundidas, los ojos con moretones oscuros, su largo y glorioso cabello casi desaparecido por el inútil régimen de radiación y quimioterapia. Nicholas tomó su mano. Estaba flácida y húmeda, como si estuviera sosteniendo un gatito ahogado. Ella se movió y gimió suavemente, sus ojos se abrieron de golpe, sobresaltándolo. Sus pupilas rojas estaban dilatadas. Nicholas. Estoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella flotaba aturdida en un mar de analgésicos. Él le acarició la frente con suavidad. ¿Por qué qué, Marisa? ¿Por qué me hiciste esto? Nicholas se quedó desconcertado. ¿Lo sabía? Nunca lo había mencionado en ninguna de sus visitas anteriores. O simplemente estaba delirando, hablando de otra cosa, un recuerdo errante que flotaba entre los analgésicos. Estudió su rostro, pero no pudo decirlo. Ella tragó saliva y cerró los ojos. En un momento su respiración se hizo más lenta y, aunque superficial, se volvió regular. «¿Por qué te amo?», dijo Nicholas, besándola suavemente en la frente. Con cuidado, desprendió los goteros intravenosos, deslizando las agujas de su piel, goteando líneas rojas brillantes en sus delgados brazos. Nicholas retiró la cinta y sacó 2 catéteres. La cunó como a un recién nacido, la levantó y la colocó en la silla de ruedas que había traído. Se dirigió al ascensor, pasando por la estación de enfermería ahora vacía, y bajó hasta el nivel de la calle.
la hizo rodar por la sala de emergencias, pasando por ojos indiferentes y aturdidos perdidos en su propio dolor, y salió a la camioneta que la esperaba. Por favor, Nicholas, déjame morir. La voz de Marisa era ronca. Era la primera vez que se dirigía a él directamente en una semana. Por lo general, cuando hablaba era con fantasmas. De vez en cuando cantaba fragmentos de canciones infantiles. Pero durante la última hora había seguido sus movimientos por la habitación desde donde estaba atada a la camilla, repitiendo su súplica como un mantra. Nicholas aumentó su dosis de morfina en 2 miligramos. Por favor, comenzó de nuevo, luego se estremeció, cayendo en un silencio abrupto. Nicholas sintió una punzada aguda de culpa. En realidad no había necesitado el analgésico. Pero él estaba de los nervios. Y ahora, precisamente en ese momento, era crucial que pudiera concentrarse. Durante 3 semanas trabajó en el cultivo de trofoblastos de los óvulos de Marisa y de su esperma. De la docena de cultivos que había iniciado, solo una línea celular seguía siendo viable. Nicholas llenó una jeringa con la mitad del líquido turbio en el que flotaba su última esperanza, la introdujo en una vena de su brazo y luego presionó el émbolo, disparando sus balas mágicas a sus objetivos. Marisa se recuperó y Nicholas se permitió una leve esperanza. En los días siguientes, sus tumores comenzaron a reducirse. En las 2 semanas siguientes su progreso fue asombroso. Su recuperación parecía una certeza. Nicholas estaba feliz. Luego su remisión se detuvo de golpe. Sus tumores comenzaron a reaparecer. Nicholas aplicó un segundo tratamiento. Consumió las últimas células que había creado. Solo que esta vez su recuperación no duró más de 48 horas. El cáncer compensó su disminución temporal con una nueva eficacia mortal. Aparecieron nuevos linfomas, carcinomas y mielomas. Se desarrollaron bultos en sus senos y útero. Su iris izquierdo estaba salpicado de manchas negras características del melanoma del ojo y su nariz desarrolló llagas ulceradas. Su hermosa piel, antaño prístina, retrocedió lentamente bajo masas de lesiones marrones y los nódulos rojo-púrpura del sarcoma de Kaposi. El cáncer de esófago le destrozó la garganta y redujo su llanto a un ruido áspero y reconocible. Cuando una radiografía reveló las manchas oscuras de varios gliomas en el tejido cerebral, Nicholas finalmente comprendió que sus órganos plagados de cáncer estaban más allá incluso de sus poderes de redención. En cuestión de días, tal vez horas, Marisa sucumbiría. Había perdido de nuevo. 6 semanas después de haberla traído aquí, exhausto y lleno de angustia desesperada, la desconectó del soporte vital, se tumbó a su lado en la camilla y lloró. A pesar de su creencia de que estaba alimentando a los cánceres más que a ella, Nicholas mantuvo sus vías intravenosas conectadas. No podía soportar dejarla morir de hambre. La amaba demasiado para eso. Así que se quedó un día más. Y luego el siguiente. Durante una semana entera. ¿Pero cómo? Durante 2 largas semanas los cánceres continuaron con su alboroto. Apenas parecía humana. No quedaba ni 1 centímetro de su piel de marfil. Aunque todavía tenía vagamente la forma de Marisa, era una masa de lesiones, bultos marrones cerosos y tumores supurantes. Su ojo izquierdo estaba oscuro por la sangre coagulada. Se hinchó y se le formó una costra, lo que le obligaba a tener el párpado permanentemente abierto. Nicholas se inclinó para examinar el globo marrón y distendido. Lo tocó con la punta de su dedo revestido de látex y explotó, salpicándole la mejilla con un pus blanco amarillento. ¿Cómo podía estar viva? Nicholas no tenía ni idea. A menos que... Recordó un fragmento de una conversación que había tenido una vez con Marisa, una de las pocas veces que había hablado con ella sobre su trabajo. ¿El cáncer no es causado por una mutación?, había preguntado ella. Él había respondido afirmativamente. ¿Y no es así también como evolucionan las nuevas especies? Él concedió el punto. Así que tal vez el cáncer sea una nueva forma de vida que lucha por expresarse. En ese momento había tratado de explicar la ingenuidad de su argumento. Pero ahora Nicholas se preguntaba si no había sido él el ingenuo. Pasó otra semana. El laboratorio de Nicholas se llenó del hedor de la muerte, de los productos bacterianos de la descomposición, histamina, putrescina y cadaverina. Pero en lugar de matarla, los tumores se apoderaron de sus órganos y los estabilizaron, creando dobles oscuros y coagulados. El olor disminuyó. Aparecieron nuevos tumores, los cánceres de alguna manera activaron secuencias de ADN que habían estado latentes durante mucho tiempo. Órganos extraños y deformes proliferaron dentro de sus paredes abdominales y cavidad torácica. Latían con vida y fluidos oscuros circulaban alrededor y a través de ellos, sosteniéndola.
Su piel, sedienta de sangre, se agrietó y se desprendió, para luego desprenderse en grandes franjas, dejando al descubierto un caparazón marrón debajo. Donde había estado su boca había un óvalo lleno de ampollas. Algo que podría haber sido una lengua retorcida en sus profundidades. Dos orbes fibrosos y marrones habían reemplazado sus ojos albinos, que se movían en cuencas oscuras, imitando los movimientos de ojos reales. ¿Pero vieron algo? Nicholas no tenía forma de saberlo. Marisa estaba viva. La miró incrédulo y horrorizado. ¿Cómo podía amar a semejante monstruo? Sin embargo, lo hacía. Cuando la sangre formó charcos peligrosos y fétidos en sus nuevos órganos, Nicholas la desangió. Lavó la sangre del suelo con una manguera, rociándola en los canales de desagüe. Un lodo marrón ahora circulaba por sus venas escleróticas. Unos días después, le extirpó el corazón fibroso y atrofiado. No tuvo ningún efecto apreciable en ella. Marisa, su Marisa, emitió extraños sonidos ululantes, girando la cabeza de un lado a otro como si estuviera atrapada en una pesadilla. Nicholas suspendió la morfina. Ella se calmó. Sin embargo, cuando él se acercó, su cabeza giró y su cuerpo se tensó hacia él, como si quisiera que la consolara. Nicholas se puso los guantes de látex y le acarició la frente estriada. Ella se relajó. Un brazo oscuro presionó contra su muslo. Aunque nadie más en el mundo podría haber entendido la palabra destrozada, Nicholas sí lo hizo. Marisa, su Marisa, había dicho su nombre. Nicholas se quitó los guantes, extendió la mano y, por primera vez desde que la había traído aquí, la tocó directamente. Su piel estaba salpicada de protuberancias cerosas y se sentía fría bajo las yemas de sus dedos. Sin embargo, en ese momento, no podría haberla amado más. Ella se estremeció cuando él tocó la prominencia de su pecho. Los pezones se habían podrido y caído hacía casi un mes, pero el resto del pecho se había endurecido en una forma que seguía siendo fiel al de Marisa. La acarició como a ella le gustaba. Marisa gimió, arqueándose contra las ataduras. Tal como lo había hecho hace tanto tiempo, Nicholas deslizó el dorso de su mano por su vientre, sintió diminutos pelos invisibles erguirse para encontrarse con sus nudillos. Tan suave como una brisa, su mano se deslizó entre sus piernas, su largo dedo índice se estiró en el calor mucilaginoso. Una sola gota de fluido marrón se deslizó por su dedo hasta el nudillo y cayó sobre la mesa. Nicholas tenía una erección. Ella gritó su nombre otra vez. Subiendo a la camilla, Nicholas se sentó a horcajadas sobre Marisa. Su cabeza se levantó para encontrarse con la de él, su boca sin labios encajaba exactamente sobre la suya. Y algo puntiagudo y grasiento le desgarró la lengua como una raspadura. Echó la cabeza hacia atrás de golpe, saboreando su propia sangre que brotaba, y algo más también. La punzada de la soledad, el abandono y el café oscuro y salobre. El sabor del cáncer. Se inclinó hacia adelante y la besó más fuerte esta vez, presionando su rostro contra el de ella, todo su peso sobre su pecho, su aliento abrasador forzado a bajar por su garganta, quemando su esófago como whisky malo, desplegándose en sus pulmones, acomodándose allí satisfecho. Mantuvo sus labios sobre ella, 1 minuto, 2 minutos, casi 3. Luego se echó hacia atrás, jadeando en busca de aire. Su corazón latía desesperadamente. Su visión se nubló. Perdió el equilibrio, se desplomó hacia atrás de la camilla, sintió que sus costillas se rompían cuando golpeó algo que sobresalía del suelo frío, aunque no podía imaginar qué podría ser y en realidad no le molestaba demasiado. Las extremidades de Nicholas se sacudían inútilmente mientras convulsionaba. Pero poco a poco su cuerpo se fue calmando a medida que la cura surtía efecto.